En el corazón de la antigua Roma, donde el mármol y el oro exhibían el poder del imperio, se escondía un brutal contraste en las sombras de las villas patricias. Miles de niños, arrancados de sus familias o nacidos bajo el yugo de la esclavitud, vivían vidas invisibles, sin nombre, sin futuro, solo manos pequeñas destinadas al trabajo incesante. Eran los engranajes más pequeños de una máquina que nunca se detenía. Hola, viajeros de la historia. Hoy vamos a explorar una de las facetas más sombrías del mundo romano, la vida de un niño esclavizado. ¿Se han imaginado alguna vez cambiar sus juguetes por cadenas, incluso antes de aprender a hablar correctamente? Antes, dejen ya su super like y sin más demora, vamos al video. Vidas en venta, infancias perdidas. En la vasta extensión del Imperio Romano, la condición de servidumbre infantil era una realidad cotidiana. Muchos niños eran incorporados a ese sistema desde el nacimiento o como resultado de conflictos bélicos. Existían dos vías principales: nacer de una madre en condición servil, lo que automáticamente determinaba el estatus del niño, o ser llevado tras las campañas militares, como sucedía frecuentemente en enfrentamientos como las guerras púnicas o las conquistas en la Galia. Estos menores eran considerados altamente valiosos, fácilmente adaptables, obedientes y con muchos años por delante para realizar tareas. Su valor era calculado en función de su potencial productivo, no de su bienestar personal. Al llegar a ciudades como Roma, muchos terminaban en mercados organizados especialmente para este fin, como el Venalia Servorum. Allí, los compradores evaluaban características físicas y aptitudes, guiados por criterios puramente utilitarios. En ocasiones, se colocaban tablillas en el cuello de los niños con información como edad, origen o funciones potenciales. Los más fuertes o saludables eran ofrecidos a precios más altos. Los más pequeños resultaban más accesibles, pero eran vistos como inversiones a largo plazo. Algunos eran adquiridos para ayudar en labores domésticas, otros destinados al trabajo agrícola y algunos para funciones dentro del entorno del entretenimiento privado de las élites. En este contexto, el concepto de infancia tal como lo entendemos hoy no existía. No había educación, espacios de juego ni protección legal. Los menores eran vistos como herramientas vivientes al servicio de la estructura social romana. Las niñas eran frecuentemente asignadas como asistentes personales de las damas romanas, aprendiendo tareas de etiqueta o servicio en banquetes. Los niños colaboraban en cocinas, talleres o establos, donde realizaban tareas livianas o asistían a trabajadores adultos. Todo esto ocurría sin opción de elección. Desde temprana edad, la vida de estos menores era definida por la subordinación, y frente a esta realidad, el imperio guardaba silencio. Rutina de esfuerzo, silencio y obligación. El día a día de un menor en situación de servidumbre en la antigua Roma era una sucesión de tareas y exigencias, marcadas por la ausencia de descanso y libertad. Se despertaban antes del amanecer. En las casas urbanas iniciaban limpiando mosaicos, ordenando utensilios o ayudando en la preparación de alimentos. En el campo, el trabajo incluía cargar agua, cuidar animales o colaborar en las cosechas. Cada tarea era asignada sin considerar edad o capacidad física. A medida que crecían, las responsabilidades se intensificaban. Los momentos de pausa eran breves, y cualquier error podía traer represalias. En villas rurales, algunos menores eran vigilados durante la noche para evitar que abandonaran la propiedad. El temor era una constante que moldeaba comportamientos desde temprana edad. Además del esfuerzo físico, había una carga emocional. Se les hablaba con dureza, se les asignaban apodos humillantes y eran recordados de su posición en la jerarquía social. Estas palabras tenían el propósito de mantenerlos obedientes y resignados. Las niñas solían ser asignadas a acompañar a las damas de la casa, asistiendo en su arreglo personal o ayudando con los niños. En ocasiones eran mostradas durante reuniones sociales, no como invitadas, sino como parte del entorno decorativo. Los varones eran integrados como asistentes en cocinas, talleres o cuadras.
También existía un grupo reducido de menores que eran preparados para entretener en reuniones privadas. Aprendían a bailar, actuar o participar en juegos organizados para divertir a los anfitriones y sus invitados. El acceso a la educación era inexistente. Aprender a leer o escribir estaba reservado a los hijos de familias ciudadanas. Estos menores crecían sin herramientas básicas para expresarse o conocer su origen. Su identidad se diluía entre las rutinas impuestas, sin espacio para imaginar una vida diferente, y Roma continuaba su esplendor sin mirar atrás. Rebeldía, resistencia y el olvido histórico. La rutina de un niño esclavo en la antigua Roma comenzaba antes de que saliera el sol. En los campos eran despertados aún en la oscuridad, recibían restos de comida, a menudo pan duro y agua, y partían directamente al trabajo. En las villas urbanas, el día comenzaba con la limpieza de los atrios, la preparación del baño de los señores o la organización de los objetos personales de la familia. Había tareas para todas las edades. Los más jóvenes eran utilizados para cargar objetos, cuidar de los niños libres o limpiar espacios más pequeños. A medida que crecían, sus funciones se volvían más pesadas, como encender hornos, moler granos, cargar ánforas o barrer grandes pasillos. El tiempo libre era inexistente, el descanso mínimo, el cansancio irrelevante. Los castigos eran frecuentes y crueles. Un error trivial, como dejar caer una jarra, podía resultar en palizas con varas o látigos. En latifundios lejanos, muchos dormían encadenados para evitar fugas, e incluso en las casas urbanas, la vigilancia era constante. El miedo al castigo moldeaba los comportamientos. El silencio se aprendía rápidamente, como un mecanismo de supervivencia. Además de la violencia física, existía el peso del abuso psicológico. A los niños se les llamaba con apodos humillantes, recordándoles constantemente su condición inferior. Crecían escuchando que no tenían alma, que no merecían compasión. Era una forma sistemática de quebrar su autoestima desde una edad temprana. Las niñas, a menudo, eran forzadas a servir como pequeñas damas de las matronas, siendo utilizadas como adornos vivos en eventos sociales, siempre limpias, peinadas, pero nunca tratadas como humanas. Otras eran asignadas a cuidar de bebés, incluidos hijos que ellas jamás podrían tener. Cuando enfermaban, rara vez recibían cuidados. Si ya no podían trabajar, eran desechados, vendidos por menos, o simplemente ignorados hasta la muerte. Al fin y al cabo, para la sociedad romana, su valor residía en el servicio, no en la vida. Cada día era igual al anterior: trabajo, obediencia, miedo y ningún futuro a la vista. Fantasmas del pasado. A pesar de toda la opresión, algunos niños esclavizados resistieron, a su manera. Hay registros de pequeños actos de desobediencia, fugas valientes e incluso de esclavos infantiles que, con el tiempo, fueron manumitidos, liberados por sus amos. Sin embargo, estos casos eran excepciones, no la regla. Una vez liberados, estos niños entraban en otra capa de la sociedad, los libertos, que cargaban con el estigma de su origen por el resto de sus vidas. Nunca serían plenamente aceptados entre los ciudadanos romanos. Algunos se convertían en artesanos, otros se perdían en las calles como mendigos o criminales. La marca de la esclavitud era invisible, pero permanente. Curiosamente, la historiografía romana apenas menciona a estos niños. Escritores como Plinio, Séneca o incluso Suetonio hablaban de las grandes hazañas de los emperadores, de las batallas y de las virtudes romanas, pero ignoraban los pequeños rostros sucios que servían silenciosamente en las sombras de los palacios. No hay estatuas ni homenajes. Sus historias fueron borradas como cenizas en el viento del tiempo, pero hay indicios, como juguetes encontrados en tumbas, restos de muñecas de madera enterradas junto a cuerpos pequeños. ¿Habrán sido niños libres? ¿O esclavizados que por alguna razón desconocida recibieron un gesto de humanidad en la muerte? Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que, en un imperio que se enorgullecía del orden, la ley y la civilización, miles de niños vivieron y murieron sin que sus voces fueran escuchadas. Hoy, recordarlos es un acto de justicia histórica.
La vida de un niño esclavo en la antigua Roma nos revela una cara brutal de una civilización que, aunque avanzada en ingeniería y administración, sustentaba su gloria sobre vidas silenciadas. Reconocer estas historias es esencial para que el pasado no se repita bajo nuevas máscaras. Ahora llegamos al final de otra jornada. ¿Llamarían los romanos a eso civilización? Su perspectiva es valiosa para nosotros. Deje su comentario y participe en la conversación. No olviden dejar su like en el canal. Esta acción ayuda mucho. Y si este video fue relevante para usted, compártalo. Hasta la próxima y nos vemos pronto. Quédense en paz. Vayan con Dios.